buenos días. Bueno, el tema que vamos a revisar hoy es un tema que ustedes lo conocen ampliamente, lo han revisado el año pasado en farmacología eh, con el tema de antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, nosotros vamos a hacer un hincapié en el uso de los mismos en reumatología. Bien, bueno, como todos sabemos, los antiinflamatorios no esteroideos son una familia o un grupo de fármacos que comparten tres acciones fundamentales. Son analgésicos, son antiinflamatorios y son antipiréticos. El mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos se da por la inhibición de una enzima, la ciclooxigenasa. Efectivamente, con sus tres isoformas, COX-1, COX-2 y COX-3, pero si nosotros analizamos el metabolismo del ácido araquidónico y vemos la flecha que está al lado izquierdo, vamos a ver que por la ciclooxigenasa se forman elementos que son nobles para nosotros, como los prostanoides, las prostaglandinas, los tromboxanos, que si seguimos esa línea, vemos que tienen acciones benéficas para nosotros, ¿no? Protegen la mucosa gástrica, mantienen el flujo sanguíneo renal, la función plaquetaria normal, el funcionamiento del endotelio, la migración de neutrófilos, etc. O sea que estos elementos que se forman desde el ácido araquidónico por la ciclooxigenasa tienen acciones benéficas. Sin embargo, si nosotros vamos o seguimos la flecha de color rojo, vemos que estos mismos elementos, prostanoides, prostaglandinas, etc., tienen acción proinflamatoria. No totalmente, ¿no? Porque si vemos la otra vía, pues los leucotrienos también participan como mediadores proinflamatorios. Es por eso que los antiinflamatorios no esteroideos, al inhibir a la ciclooxigenasa, pues eliminan la formación de estos elementos, prostanoides, prostaglandinas, y por ende no va a haber un proceso inflamatorio. Pero también vamos a ver que al quitar o al evitar la formación de estos elementos, también nos vamos a enfrentar a los efectos adversos. O sea que no vamos a tener una protección de la mucosa gástrica, no va a haber un buen flujo sanguíneo renal, la función plaquetaria también va a estar alterada, etc. Entonces es por eso que los antiinflamatorios no esteroideos tienen esos efectos adversos. Y no como muchos piensan que el daño que se hace a nivel del epitelio gástrico se da por la ingesta crónica probablemente de los comprimidos, de tabletas, etcétera, de antiinflamatorios no esteroideos. Y esto es un error que sucede con mucha frecuencia porque hay muchas personas e inclusive médicos que indican antiinflamatorios por otras vías que no sea la oral, qué sé yo, por vía rectal, por vía intramuscular, pensando que van a omitir el paso del comprimido a través del epitelio gástrico y por ende vamos a tener menos efectos adversos. Entonces nosotros ahora ya sabemos o ya sabíamos que eso es un error porque sea la vía por la que se administran estos medicamentos, igual vamos a tener los mismos efectos adversos. Muchos pacientes dicen, por favor, en supositorio deme, doctor, no quiero que me arda mi panza. Bueno, señora, si a usted le coloco en supositorio, además que va a tener una incomodidad y que puede tener problemas por la vía de administración, pues también va a tener ardor epigástrico y todos los efectos adversos secundarios relacionados a esto. Pero ¿qué es lo interesante? Que esto se da, estas isoformas de las que hablábamos, la COX-1 es una isoforma constitutiva que, que se da fundamentalmente a través del tracto gastrointestinal y del riñón. ¿Eso qué quiere decir? Que esta isoforma está presente constantemente en nuestro organismo y todo el tiempo está funcionando y es la que se encarga de producir las prostaglandinas. Si recuerdan el gráfico anterior, veíamos que estas prostaglandinas se encargaban de la protección del epitelio gástrico, de mantener el flujo sanguíneo renal, de la adecuada agregación plaquetaria, lo que les decía, la migración de neutrófilos y el endotelio vascular. Por ende, si nosotros inhibimos a la COX-1, vamos a lograr los efectos adversos. Repito, esto es muy importante. Inhibición COX-1 igual efectos adversos. En contraste, la COX-2 es una enzima inducible.
Eso quiere decir que solo se va a manifestar o solo se va a presentar cuando exista un proceso inflamatorio. Esto ya sea por la presencia de mediadores proinflamatorios como interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, etc. Entonces, cuando exista un proceso inflamatorio y se liberan estas citoquinas proinflamatorias, es recién cuando se va a manifestar o se va a expresar esta isoforma. Y cuando nosotros inhibamos a la COX-2, vamos a lograr el efecto terapéutico. En resumen, inhibición COX-1 igual efectos adversos, inhibición COX-2 igual efecto terapéutico. Además de las tres acciones que les mencionaba, pues algunos antiinflamatorios no esteroideos también tienen acción antiagregante plaquetaria y uricosúrica. La acción analgésica se debe a la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas, como hemos hablado, la más importante, la prostaglandina 2, disminuye la acción algógena de la bradicinina, de la histamina, bloquea la información dolorosa a nivel periférico. La acción antiinflamatoria, pues la vamos a tener en las tres subfases, pero para nosotros es la más importante en la subfase aguda, ¿no? En la fase de vasodilatación. Ya en la fase crónica, donde existe degeneración tisular, la ayuda de estos medicamentos no va a ser la misma como en la subfase aguda. Y la acción antipirética o antitérmica, aunque suene un poco tonto, se va a dar cuando el paciente tenga fiebre. Hay muchas personas, bueno, no muchas, pero hay algunas personas que, créanme, que por tener una sensación térmica elevada, pues toman un paracetamol, un metamizol, qué sé yo, y piensan que eso les va a bajar esa sensación térmica que puedan tener ellos. O sea, si el paciente no tiene fiebre, eso no va a tener efecto de este tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes se toman en este momento, algunos de ustedes que deben estar con 36,4, 36 de temperatura, si alguno de ustedes toma el antipirético, no quiere decir que su temperatura va a bajar a 35, a 34 de su temperatura corporal. Entonces, para eso tiene que haber fiebre, o sea, la presencia de pirógenos endógenos a nivel central. Y la acción antiagregante plaquetaria pues se debe a la inhibición del tromboxano A2, obviamente también esto mediado por la COX-1. Y la acción uricosúrica, que va a ser para ustedes una tarea de revisión, que va a ser interesante que vean qué medicamentos tienen esta acción. Sí se da por la COX-1 y en particular de la aspirina. Revisen en qué dosis tiene esta acción. Bien. Para nadie a estas alturas de la vida creo que es difícil poder determinar cuándo indicamos un antiinflamatorio no esteroideo. Para cualquier vecino, ciudadano común, etcétera, sabe que si le duele la cabeza, tómate un paracetamol, o si me duele la rodilla, tómate un diclofenaco, si te duele esto, tómate... Bueno, no hay ciencia, creo, a estas alturas para saber cuándo indicamos un antiinflamatorio no esteroideo. Pero lo que nosotros tenemos que orientar y que ya hemos recordado es por qué se dan los efectos adversos, y lo que tenemos que tener en cuenta es a quién no vamos a dar un antiinflamatorio no esteroideo. Los efectos adversos se deben a qué? A la inhibición de la COX-1. Y hemos visto que una de las principales es que quitamos la protección del epitelio gástrico. Entonces ustedes imagínense que los efectos adversos a ese nivel se van a dar de manera paulatina y gradual, de acuerdo al tiempo de ingesta de antiinflamatorios no esteroideos, a la dosis o a la combinación inclusive de antiinflamatorios no esteroideos, pudiendo algún paciente efectivamente no tener ningún efecto adverso a este nivel, otros tener sensación urente, dado por un síndrome ulceroso péptico, que tenga una úlcera y que ésta termine rompiéndose y que desencadene una hemorragia digestiva alta o baja. Entonces vamos a tener toda esa gama de efectos adversos a nivel gastrointestinal. Y lo que nosotros tenemos que hacer para prevenir o tratar una úlcera, ya en este caso asociado a un antiinflamatorio no esteroideo, es primero seleccionar adecuadamente el antiinflamatorio no esteroideo que voy a utilizar. En otros países el misoprostol es una de las primeras líneas de tratamiento. En el nuestro no, porque es de difícil acceso, es más caro y además que tiene otros fines, ¿no? Generalmente se lo utiliza con fines abortígenos, entonces es un medicamento que es más controlado. Lo que nosotros tenemos y que efectivamente también tiene un nivel alto de evidencia, pues son los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, etc. Son los únicos, doctores,
que tienen evidencia de profilaxis y tratamiento de una úlcera asociada a una hernia. No, con mayúsculas les escribí, que no existen datos que permitan recomendar a la ranitidina, a la famotidina, a los antiácidos o al sucralfato como un tratamiento de prevención y de tratamiento para una úlcera asociada al acné. Y esto es muy importante, doctores, porque también se van a enfrentar doctor, yo tomo el omeprazol y no me hace nada, en cambio me tomo la ranitidina o me tomo mi antiácido y eso sí me calma el ardor de mi panza. Y probablemente sí, porque son medicamentos sintomáticos, ¿no? Si le está ardiendo el epigastrio y le damos un antiácido, es muy probable que ese síntoma remita, pero lo que hemos hecho es calmar el síntoma. No hemos tratado ni hemos hecho profilaxis de una úlcera asociada a antiinflamatorios no esteroideos. Y eso es importante para que ustedes puedan orientar a sus pacientes a que deben consumir un IVP, si es lo pertinente, porque si nosotros damos un antiácido o seguimos dándole el antiácido, pues el paciente efectivamente ya no va a tener los síntomas, pero probablemente la úlcera se vaya formando. Claro, el paciente no siente el síntoma y tengamos complicaciones nefastas. A nivel cardiovascular, pues existe hipertensión arterial. El mecanismo efectivamente no está aclarado del todo, pero se sabe, como hemos mencionado, que es por la inhibición de la COX-1. Disminuye la prostaglandina 2, aumenta la vasoconstricción, disminuye el flujo sanguíneo renal, retención de sodio, de agua y el paciente tiene hipertensión. También puede haber hipercalemia por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ustedes lo conocen muy bien. Esto también es importante con relación a la hipertensión porque muchos piensan que por dar diclofenaco sódico, porque tiene sodio, es lo que va a generar la hipertensión arterial. Entonces sabemos que no solamente porque se le dé sodio vamos a lograr hipertensión, sino por el mecanismo ya mencionado. Otros efectos adversos no muy frecuentes, por lo menos en la práctica clínica que llevo, producen cefalea, mareos, confusión, depresión, qué sé yo. A nivel plaquetario, pues pueden provocar hemorragias, ¿no? Si algunos tienen acción de antiagregantes plaquetarios, pues podemos tener casos de sangrados o de hemorragias de las que tenemos que estar muy al pendiente y tener mucho cuidado. Y reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Como alergia, desde un simple rash hasta llegar a cuadros más nefastos como un shock, que no es muy frecuente tampoco. Clásicamente se tenía una clasificación, para la redundancia, de los antiinflamatorios no esteroideos. Esto ha perdido vigencia este último tiempo. Sin embargo, yo lo mantengo por la historia de la farmacología misma y existen 8 familias de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Los salicilatos, paraminofenoles, pirazólicos, propiónicos, antranílicos, acéticos, oxicams y los coxibs. Voy a mencionarles una diapositiva de alguna en particular que tiene una particularidad. Dentro de la primera familia, pues el ácido acetil salicílico, la aspirina, un clásico. ¿Cuál es su particularidad de esta? Es que inhibe de forma irreversible a la ciclooxigenasa. Es por eso que ustedes van a ver, o si ya saben, que los cardiólogos utilizan, bueno, y no solo los cardiólogos, lo utilizamos como antiagregante plaquetario. Porque este medicamento, como les dije, inhibe de forma irreversible. Entonces, aquellos pacientes que han tenido algún antecedente cardiovascular, etcétera, y que querramos una acción antiagregante, está indicado también la aspirina. Dentro de los paraminofenoles está el paracetamol. Sabemos que el paracetamol no es un antiinflamatorio per se, porque efectivamente no tiene esta acción, no tiene la acción antiinflamatoria. Pero clásicamente o antiguamente, como quieran, sí estaba en esta familia. Ahora ya salen como un medicamento aparte que no tiene una familia particular, pero que sí tiene acción analgésica y antipirética muy rápida, porque tiene un rápido acceso a nivel central, y esta es la que inhibe fundamentalmente a la tercera isoforma, ¿no? A la COX-3, una isoforma que varía un aminoácido nada más de la COX-1. El metamizol de los derivados pirazólicos, los clínicos lo utilizamos más, me animo a decir, como un antipirético, los quirúrgicos más como analgésicos. Ambas indicaciones son las correctas. Su particularidad o su ventaja por la que se la utiliza es porque se la puede administrar por vía endovenosa, entonces actúa rápidamente.
Y aprovecho también esto para decirles que no usen antiinflamatorios por vía endovenosa, ¿no? Porque unos piensan que por dar un medicamento por la vena van a actuar más rápido, va a tener más potencia inclusive, y eso está totalmente errado en este caso. Y si mi paciente, y podemos provocar una flebitis en el paciente, o si era alérgico, pues que esto sea más manifiesto. Del ácido propiónico, los derivados del ácido propiónico, pues es un grupo homogéneo que no tiene mayor particularidad, ¿no? La industria que los ha creado. De los derivados del ácido acético sí he hecho hincapié en el ketorolaco, un medicamento que es ampliamente utilizado, muy recomendado por odontólogos, por farmacéuticos, qué sé yo. ¿Y por qué el ketorolaco es un medicamento como que preferido, entre comillas, por algunos? Es porque este medicamento tiene una rápida acción y lo que siempre se pretende en el paciente es mitigar o calmar el dolor lo más pronto posible. Y el ketorolaco, su ventaja es esa, ¿no? Que actúa rápido, pero también tiene un tiempo de vida muy corto, lo que genera que el paciente requiera en 3 o 4 horas que ha pasado su efecto, vuelve el dolor y a otro ketorolaco probablemente, y este hecho sucede continuamente, y más que torolaco, pues si el paciente se está exponiendo a un medicamento que es muy nefrotóxico. Yo particularmente no lo uso mucho porque al paciente efectivamente le gusta. Y ojo, que les he dicho que actúa rápido, no que es más potente, etcétera, pero actúa más rápido. Bien, la familia de los oxicams, está bueno, está el meloxicam en el título porque es probablemente el que lo tenemos de más fácil acceso en nuestro medio, pero hay otros, ¿no? El piroxicam, lornoxicam, tornoxicam, etcétera. Y escuchen la definición de esta familia. Son medicamentos que inhiben preferentemente a la COX-2. Y si inhiben preferentemente a la COX-2, la ventaja de este grupo es que si inhiben preferentemente a la COX-2 vamos a tener la eficacia clínica, pero al inhibir menos a la COX-1 vamos a tener menos efectos adversos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta familia? Menos efectos adversos e igual eficacia clínica. Y también tenemos a los inhibidores selectivos de la COX-2 o los COX-IBs. Si estos tienen una inhibición selectiva de la COX-2, entonces, ¿se acuerdan que decíamos inhibición COX-2 igual efecto terapéutico? Y como no inhibe a la COX-1, no hay efectos adversos. Bueno, esta toxicidad no la va a haber a nivel gastrointestinal, renal, no va a tener acción antiagregante plaquetaria y por ende no va a haber hemorragias. Efectivamente va a seguir siendo un buen analgésico, un antiinflamatorio, un antipirético, pero como no inhibe la COX-1 no va a tener acción antiagregante plaquetaria ni úrico-súrica. Ah, doctor, yo he leído que las COX-2 tienen más efectos cardiovasculares. Bueno, eso era en la antigüedad, ya han salido varios estudios nuevos, metaanálisis inclusive, que han demostrado que los inhibidores selectivos de la COX-2 no tienen más riesgo cardiovascular que una INE tradicional. O sea, no estoy diciendo que no lo tengan, sino que no es más o no tienen mayores efectos que una INE tradicional. Bien, estas son las únicas recomendaciones ya adentrándonos al tema en el ámbito de la reumatología que se tienen. Ni el ACR ni el EULAR tienen recomendaciones del uso de los mismos en reumatología. Esto lo ha hecho la Sociedad Española de Reuma de manera conjunta con la Sociedad Española de Cardio y la Asociación Española de Gastroenterología. Y ellos dicen en estas recomendaciones, ¿cuándo usamos un antiinflamatorio no esteroideo? En reumatología, ¿no? Bueno, y todo, cuando se usa se resume en esta diapositiva, que se puede utilizar tanto en procesos agudos como en procesos crónicos, cuando haya dolor o inflamación, sea una artritis aguda gotosa, sea una lumbalgia aguda, artrosis, artritis, lupus, etc. No hay ciencia, les decía, para determinar cuándo indicamos un antiinflamatorio no esteroideo. Pero ¿qué es lo interesante de este artículo? Es de que cuando no doy o a quién no doy un antiinflamatorio no esteroideo, y para eso han estratificado o han definido grupos o factores de riesgo. A nivel gastrointestinal está la historia de una úlcera péptica, complicada o no, el uso de anticoagulantes, tener más de 60 años, si bien aquí en la diapositiva dice más de 65 años, ese valor ya se ha cambiado con el tiempo, que ya tener más de 60 años es un factor de riesgo independiente. El uso de 2 o más antiinflamatorios no esteroideos y el tratamiento con dosis altas o un tiempo prolongado
de antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, las personas que sumen a mayor número de estos factores, pues vamos a estratificarlos en riesgo alto, medio, bajo, como vamos a ver más adelante. A nivel cardiovascular, cualquier antecedente cardiovascular y es un factor de riesgo, que sea diabético, que sea fumatérico, que esté hipertenso, que tenga cualquier tipo de dislipidemia. A nivel renal, cualquier grado de falla renal, que tenga diabetes, que tenga más de 60 años, que tenga cirrosis, que use diuréticos, que tenga enfermedad aterosclerótica renal. Y a nivel hepático, que tenga cirrosis hepática, que sea alcohólico o que tome medicamentos hepatotóxicos. Y aquí están las recomendaciones. Sé que es una diapositiva muy cargada, pero solo vamos a leer de aquí las tres primeras, porque las restantes pues las vamos a ver en un flujograma. Y la primera es lo que les decía también. Los antiinflamatorios se pueden recomendar cuando el paciente tenga dolor o inflamación. Listo, no hay ciencia, no es difícil. El paciente le duele, se da. El paciente está inflamado, se le da antiinflamatorios no esteroideos. La dosis es muy importante. No es recomendable utilizar 2 o más antiinflamatorios de manera simultánea, pensando que vamos a lograr mayor eficacia clínica. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes a un paciente le han dado diclofenaco y vuelve a la semana y les dice, doctor, he tomado el diclofenaco y el diclofenaco no me ha hecho nada. Ah, señora, entonces tome esta indometacina más y con estas 2 va a estar mucho mejor. Craso error. Si damos 2 antiinflamatorios pensando que vamos a tener más eficacia, nos estamos equivocando y lo que vamos a lograr es tener más efectos adversos. La 3 también a mí me gusta. No es recomendable, de acuerdo a la eficacia, ningún AINE sobre otro. O sea, todos los AINES son igual de eficaces, con relación, repito y reitero, a la eficacia. O sea, la aspirina es igual de buena que el Celecoxib en eficacia. Calma el dolor, calma la inflamación, igual que un Celecoxib. Pero ¿cuál es la diferencia? Los efectos adversos, ¿no? Los preferentemente selectivos COX-2 y los selectivos COX-2 tienen menos o no tienen efectos adversos respectivamente. Esa es la diferencia. Bien, y todo esto lo vamos a resumir en este flujograma, que en procesos agudos, ¿cuál es la indicación en un proceso agudo? Utilizar la dosis más alta, pero por el tiempo más corto. Ejemplo, en una artritis aguda gotosa, es algo agudo, la dosis más alta del diclofenaco, por ejemplo, es 150 miligramos, pues entonces por día. Entonces le voy a dar 150 miligramos al día, fraccionado en 2 tomas de 75 o en 3 de 50, porque sé que voy a usar corto tiempo y esa es la dosis máxima tolerada. En cambio, en procesos crónicos se utiliza la dosis más baja, porque sé que voy a usar un tiempo más prolongado. Que en el mismo diclofenaco podríamos usar 50, hay algunos estudios de hasta 25 miligramos, haciendo dosis muy bajitas, porque sé que ese paciente va a requerir más tiempo. Sin embargo, existen particularidades, como la artritis reumatoidea, que ya hemos visto, y que sabemos que los fármacos de primera línea pues, son los farmes, ¿no? El metrotexate, la leflunomida, entonces eso es lo que tenemos que ajustar. En la artrosis también, recomendar otras medidas antes de antiinflamatorios, que baje de peso, que evite sobrecarga articular, que deje el sedentarismo, vida saludable, etcétera. Y bueno, y recién entran ahí, qué sé yo, los AINES, preferentemente en dosis bajas, tiempo corto. Y en lupus tenemos que vigilar meningitis aséptica, fundamentalmente con el ibuprofeno, y efectivamente hay otros antiinflamatorios también. Bien, ¿a quién no le doy un antiinflamatorio no esteroideo? Y esto está determinado por los factores de riesgo que veíamos. Aquí ven que existe un riesgo alto, intermedio y bajo a nivel gastrointestinal. ¿Cuándo hablamos de un riesgo alto? Cuando sumamos todo lo que hemos visto. Imagínense a un paciente que llega a su consultorio, un paciente de 68 años. Listo, tiene más de 60 y en su mente está factor de riesgo número 1. Doctor, me duele mi rodilla hace muchos años y siempre me tomo diclofenaco. Todos los días, wow, 20 años tomando diclofenaco. Segundo factor de riesgo, ¿no? Porque es uso crónico. Y a veces, doctor, cuando me duele mucho supositorio más me coloco. Tercer factor de riesgo, 2 o más antiinflamatorios, porque está utilizando diclofenaco y además indometacina por vía rectal. Puede ser cualquier otro, doctores. Sí, doctor, ya una vez ya tanto, y uno le dirá, pues señor, pero tanto pastillas, sí, doctor, ya he tenido problemas, una vez me han llevado al gastro, he vomitado sangre, me han dicho que he tenido un sangrado por tomar tanta pastilla. Listo, eso de hecho es una úlcera que se ha complicado.
Y ahí me pongo a pensar, y este señor tiene casi todos los factores de riesgo, ¿no? Uso de 2 o más AINES, uso crónico, más de 60 años, ya ha tenido una úlcera complicada. Ese es un factor de riesgo alto. Y la pregunta ¿es necesario darle un antiinflamatorio? Pues si puedo evitarlo, lo evito. Y si no puedo evitar, pues tengo que dar un COX-2 selectivo más un IBP. El IBP por todo ese historial que ha tenido el paciente y nosotros como hemos visto como una profilaxis y una terapéutica además asociada por el uso crónico de estos. Riesgo intermedio, que ustedes vengan a un paciente de 45 años. Bueno, ya no es mayor de 60 años, así que ya tiene menos un factor. Sí, doctor, yo tengo gota hace tiempo y yo siempre me tomo mi naproxeno cuando tengo casi todos los días mis crisis y me pongo además diclofenaco en inyectable. Wow, señor, tiene el uso de dos AINES de manera prolongada. Pues es un riesgo intermedio, no necesitamos más, no necesitamos que realmente tenga una úlcera, pero ya son dos factores de riesgo importantes y ese es un riesgo intermedio. ¿Qué le doy ahí? Puedo dar un COX-2 o un COX-2 más un IBP, analizando cada caso de manera particular. Y un riesgo bajo es aquella persona que, qué sé yo, nunca toma antiinflamatorios o habrá tomado muy eventualmente, no lo combina, no ha tenido úlceras, etcétera. Entonces, ese es un riesgo bajo. Y ahí analizo si tiene alguna dispepsia, efectivamente, que si le puedo dar un AINE más un IBP o cualquier AINE si no existiese este. A nivel cardiovascular, lo propio. Riesgo alto, intermedio, bajo. ¿Se acuerdan cuáles eran los factores a nivel cardiovascular? Imagínense un señor obeso que nos diga, sí, doctor, yo ya he tenido un infarto, segundo factor de riesgo, que además que nos hable y estoy oliendo a cigarrillo, soy diabético, doctor, y le pedimos un laboratorio, sus triglicéridos y colesterol está por los cielos. Este señor tiene todos los factores de riesgo y ese es un riesgo cardiovascular alto. Pregunta, ¿es necesario utilizar un AINE? Si puedo evitarlo, lo evito. Si no puedo evitar, voy a dar la dosis más bajita de cualquier AINE por el menor tiempo posible. Riesgo intermedio, una persona, qué sé yo, con sobrepeso, que les diga, soy hipertenso, doctor. ¿Tiene diabetes? No. Y le pedimos su colesterol, pues está alto. Bueno, ¿fuma? No fuma. Tiene 2, 3 factores de riesgo. Eso es un riesgo intermedio y la recomendación también es dar la dosis más baja por el menor tiempo posible. Y riesgo bajo, aquel paciente que no fuma, no toma, no nada, delgado, etcétera. Bueno, se le puede dar cualquier AINE. Situaciones particulares, la insuficiencia cardíaca, hipertensión y los pacientes anticoagulados. Siempre esto ya manejado por un especialista. Y los pacientes que estén recibiendo tratamiento anticoagulante, pues lo único que se puede dar son los inhibidores selectivos de la COX-2. Porque imagínense a un paciente anticoagulado darle aspirina, pues lo vamos a hacer sangrar. Cualquier paciente que tenga un factor de riesgo renal, pues es mejor evitarlo porque los antiinflamatorios son muy nefrotóxicos, como les decía. Entonces tenemos que evitar a como dé lugar. Pacientes con factores de riesgo hepático, los pacientes que tienen cirrosis o son precirróticos está totalmente contraindicado y aquellos que tienen grados más bajos, pues la recomendación es dar la dosis más bajita el menor tiempo posible. Pacientes que tengan antecedentes de hipersensibilidad, o sea, alérgicos o asmáticos, tenemos que tener mucha precaución. Lo mismo si un paciente me dice, ya he tomado el diclofenaco y me ha provocado un poco de alergia, pues tendríamos que cambiarle de familia. Eso no quiere decir que vaya a ser alérgico a todos los AINES, ¿no? Pero tenemos que estar muy alertas a cualquier reacción de hipersensibilidad que pueda tener. Y cualquier paciente que tenga una discrasia sanguínea o una alteración hematológica, pues es un paciente que necesita ser evaluado por especialidad. No se olviden, paciente anticoagulado es un paciente que solo debe recibir un COX-2 selectivo. Bueno, doctores, eso es todo con respecto a antiinflamatorios no esteroideos en reumatología. Un gusto, espero que estén bien.